Buenas noches, muy buenas noches, muy bienvenidos a Conversando con Humberto. Es un gran placer para mí darles la bienvenida a nuestro espacio habitual en el cual estamos tratando temas religiosos, pero muchas veces también tratamos temas geopolíticos y también temas económicos, históricos. Hay diferentes temas que tratamos aquí, pero estamos haciendo series para el fortalecimiento espiritual de los amigos que se conectan y que nos ven. Así que con el permiso de ustedes, yo voy a tener una breve oración para iniciar. Señor y Dios, al iniciar ahora este programa, te pido perdón porque soy pecador e invoco la dirección del Espíritu Santo, Señor. La invoco para que nos bendigas, para que nos dirijas, para que tu palabra sea expuesta clara y limpiamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, esta semana hemos estado hablando del libro de Malaquías capítulo 1 y con el tema de esta noche terminamos el capítulo 1. Primeramente nosotros preguntamos, hablando acerca de lo que dice Malaquías, del tema del capítulo 1 de Malaquías, que es dirigido a los sacerdotes del antiguo Israel. Primero preguntamos qué ofrecían ellos. ¿Qué tipo de animales ofrecían? Ellos ofrecían los animales, sí, que estaban catalogados como aptos para ser sacrificados. Bueyes, ovejas, corderos, cabras, tórtolas y palominos, pero tenían un problema, que los ofrecían teniendo problemas como cojos, ciegos, enfermos. O sea, el animal cojo y lo que ese animal predicaba acerca del cordero. Nosotros tratamos ese tema. Ayer lunes nosotros preguntamos cómo es que los sacerdotes y el mismo pueblo que llevaba los sacrificios, los animales, no vieron, o sea, cómo es que no llegaron a no ver que el sacrificio que estaban llevando no era apto. Ilderice Romero, muy bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo es que no eran, que no vieron? O sea, ¿cómo es que no vieron la ceguera que baja la balanza del ojo? Pero esta noche nosotros llevamos otra pregunta. Esta noche vamos a trabajar otra pregunta que no hemos tocado. Y es la siguiente. ¿Por qué llevar un animal cojo o que no cumplía? ¿Qué tiene que creer un hombre acerca de Dios para pensar que el cojo, el ciego, el que está enfermo, le va a agradar a Dios? Cuando Dios ya ha dicho qué es lo que le está esperando. Porque hay un criterio, Maribel Cadet, muy bienvenida, muy buenas noches. Hay un criterio. Una ofrenda nunca es solo una ofrenda. Una ofrenda es una confesión. Con esa ofrenda tú estás diciendo qué tú crees de la persona a quien tú le estás llevando la ofrenda. O sea, en voz alta, con un hecho, tú estás diciendo en el idioma del acto lo que el oferente de verdad cree de aquel que recibe la ofrenda. Y eso es muy significativo. O sea, ¿qué tú pones sobre el altar y con qué cara lo pones? Y yo te voy a decir a qué Dios de verdad tú sirves o qué tú crees de Dios, del Dios que estás sirviendo. Hey, Iván Villamil, saludos, muy bienvenido, muy bienvenido. Entonces, eso es trascendental para nosotros en esta noche. Entonces, Malaquías nos trae un versículo muy revelador, que no habla acerca del animal, sino de un suspiro. Un suspiro, versículo 13. Oh, qué fastidio es esto. Dicen, segundito, voy a buscar la Biblia. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Malaquías capítulo 1, versículo 13, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis,
dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, el criterio que yo tengo de Dios determina el tipo de ofrenda o el tipo de servicio que yo voy a hacer para Dios. Eso es lo que determina lo que yo voy a hacer. Lo que yo creo de Dios, el criterio que tengo de Dios, el respeto que le tengo a Dios, la magnificencia que yo le atribuyo a Dios, la santidad que yo le atribuyo a Dios, determina cómo yo me voy a sentir al servir a servirle. Y otra cosa, qué fastidio es esto. O sea, Dios estaba exigiendo demasiado, Dios no se merecía tanto. Yo le doy lo que puedo. Le doy lo que puedo. Entonces, por el fastidio, vamos a empezar por ahí. Porque es el síntoma que aflora primero. El culto se ha vuelto un trabajo tedioso. Ir al culto es tedioso para alguna gente. Por eso, como dice el pastor Manuel Cuello, son 7-Eleven. Van a la iglesia el séptimo día, el sábado, a las 11 de la mañana. Y Dios tiene que satisfacerse con eso porque eso es todo lo que yo puedo y quiero darle. El sábado es el día de yo levantarme más tarde. No me hables de culto del sábado en la tarde o de culto los miércoles o de ir a la iglesia los viernes. No, lo único que yo puedo darle a Dios, porque es el criterio que yo tengo de Él tiene que conformarse con lo que yo puedo darle, es eso, 1 hora, el sábado a las 11 de la mañana. Entonces, cuando aquí en Malaquías capítulo 1, versículo 13, Malaquías capítulo 1, versículo 13, el resoplido contamina la ofrenda. ¡Oh, qué fastidio es esto! Yo llevo la ofrenda, pero es un fastidio para mí hacerlo. O sea, antes de que el animal llegue al altar, ya el sacrificio está descalificado. Lo que traen ya viene marcado por el ánimo con que lo traen. Eso es fundamental y aquí un principio forense. Nadie se aburre de aquello que estima supremo. Nadie se aburre de aquello que estima como supremo. El culto, cuando tú estimas a Dios como supremo, como lo que es, su nombre es grande, no en la tierra, no, en todo el universo, porque es santo, porque es creador, porque lo sustenta todo. Los ángeles se gozan en el cielo en decir santo, 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 y viven delante de su presencia y lo adoran y echan sus coronas al piso delante de Dios porque Él merece todo eso. Pero hay mucha gente que no. Entonces lo que me fastidia, ya yo lo juzgué, indigno de mi atención plena. Andri Corporán, mi hermana querida, muy bienvenida. Saludos te manda Odette. Pues sí, entonces ya hay gente que considera a Dios como indigno de mi atención plena, de su atención plena. Entonces el bostezo ante los santos no es un sentimiento neutro. Usted está juzgando a Dios y está diciendo qué tan relevante es Dios para su vida. O sea, no se disculpa con el cansancio del día. Es la confesión involuntaria de que Dios ha dejado de ser grande en la imaginación operativa del corazón. Rosana Tavares Rodríguez, muy bienvenida, mi hermana. Entonces, eso es así. Eso es así. Entonces, me detengo para hacer una distinción. El fastidio, desprecio. Cristobalina Vera, bienvenida, buenas noches. Placer verte por aquí. Yo te estaba esperando a ti hoy. Entonces, el asunto es el siguiente. El fastidio, desprecio de Malaquías no es la fatiga del creyente fiel. El creyente fiel no sentía nada de eso. El sacerdote fiel no sentía nada de eso. No sentía. Los salmos están llenos de cansancio espiritual sincero. ¿Hasta cuándo, Jehová?
Y también los profetas decían eso. ¿Hasta cuándo, Jehová? Pero esa gente no estaban hablando de sequedad ni de agotamiento. Entonces ellos lo que hacían era quejarse de situaciones específicas y se quejaban delante de Dios. Dios no salía a quejarse de ellos. Ellos se quejaban delante de Dios de situaciones que estaban ocurriendo y ellos se quejaban delante de Dios. Y se quejaban delante de Dios y dirigían su cansancio hacia Dios como un acto de fe. O sea, ellos seguían apareciendo, seguían con hambre de Dios, como el siervo brama por las corrientes de agua, así anhela mi alma a ti, oh Dios. O sea, el sacerdote de Malaquías, por el contrario, está cansado de Dios, está cansado de Dios. Uno está fatigado y todavía se aferra, perdón, pero el sacerdote a quien Malaquías se dirige, está cansado de Dios. Y le parece un fastidio tener que llevar ofrendas o participar del culto público, del culto privado mucho menos, me imagino, o de tener una relación con Dios. Es el tipo que arrastra los pies al templo, que hay que casi echarle agua para que se levante, para que vaya al culto, para que abra la Biblia. O sea, el blanco de la profecía de Malaquías es el que trae la ofrenda coja. No es a toda la iglesia, no es a todo el pueblo, no es a todos los sacerdotes. Es al que trae la ofrenda coja porque entiende que Dios se tiene que satisfacer con eso. Porque eso es lo que yo le puedo dar y lo que le quiero dar y ya es así. Entonces, no confundamos la sed cansada del que está sufriendo, del que está en prueba, con el desprecio aburrido. La primera es una fe débil que Dios fortalece. El segundo es incredulidad disfrazada de rito. Disfrazada de rito. Entonces, hay gente que piensa que le hace un favor a Dios al ir al culto. Sí, Dios te ama y te quiere salvar. Pero tú deberías tener también interés en tu salvación. Deberías tenerlo. Entonces, ¿qué creencia confiesa el suspiro de esto es un fastidio? Que el oferente le está haciendo un favor a Dios con la ofrenda. Que su asistencia, su rito, su animal cojo son un aporte que enriquece a Dios. Que hace que Dios valga la pena o que Dios tiene que asistirlo, que Dios debería estar agradecido de eso. Y esa es la inversión de la lógica, de toda la lógica de la ofrenda. En la escritura entera, la ofrenda era el reconocimiento de que todo ya era de Dios. Todo era de Dios, porque Dios fue el que creó todo. Y es el que sostiene la vida de los vegetales, la vida de los seres humanos, la vida de los animales, de los peces, de las aves, de todo. O sea, todo ha salido de su mano. El oferente nunca es el acreedor. Dios no le debe nada al oferente. A nosotros Dios no nos debe nada. Nosotros estamos en deuda con Dios. Entonces, un deudor que no reconoce que debe, que está trayendo una parte y una parte que no amortiza nada. O sea, estos sacerdotes voltean la ecuación, se paran como acreedores delante de Dios. Como si su adoración fuera un aporte que Dios tendría que agradecer. La adoración sería un aporte que Dios necesita. Es la gracia puesta de cabeza, al revés. Donde debía haber gratitud del que reciba, hay condescendencia del que se cree que da, del que se cree que hay que caerle atrás, que hay que buscar. Sí, hay que caerte atrás, hay que buscarte para que te salves. Pero no desde el punto de vista de que tú le haces un favor a Dios y a su iglesia. Tanto Dios como su iglesia están buscándote para que te salves. El Salmo 59 al 12, Dios dice a través del Salmo: no tomaré de tu casa becerros, porque mía es toda la tierra y toda la bestia del bosque. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, Salmo 59 al 12, porque mío es el mundo y su plenitud, la tierra y su plenitud, es de Dios. Entonces la ofrenda jamás fue para suplir una necesidad de Dios. La ofrenda era para demostrar algo.
fe en el Mesías que vendría, fe en que el Mesías pagaría con todos nuestros pecados. Isaías 53, 6 y 7. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, era la oportunidad de reconocer que nosotros dependemos de Dios para ser salvos, que dependemos de Dios para tener la fortaleza de vivir cada día para vencer el pecado, vencer nuestra naturaleza, y fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el que ofrece a Dios ofrenda, servicio, asistencia al culto, adoración, pensando que le hace un favor a Dios, ha entendido exactamente al revés lo que es una ofrenda, lo que es el servicio, lo que es el culto, lo que es la adoración. Cree que está llenando una carencia divina, algo que Dios necesita y que Dios tiene que conformarse con lo que yo le llevo. Por eso el argumento del príncipe en el versículo 8, Malaquías 1:8, funciona como revelador de laboratorio. O sea, ese animal, ese becerro, esa oveja, ese cordero con defecto, llévaselo al príncipe, al gobernador de tu provincia, a ver si te lo va a aceptar. No te lo va a aceptar. Te va a decir que no. Y si nosotros hacemos hermenéutica de eso, lo traemos ahora. Es la gente que se aparece el sábado en la mañana en la iglesia a las 11 con tenis, sin media. Si no tiene, pues que vaya con lo que tenga. Si no tiene, que vaya con lo que tenga. Pero hay gente que se tira cualquier cosa y arranca para la iglesia. No, Dios lo que come corazón. Él va a aceptar lo que yo le dé, lo que yo le lleve. O sea, usted no se atrevería a ir donde el presidente de la República Dominicana a llevarle un regalo dañado. Usted no se atrevería a hacer eso. Pero a Dios usted sí cree que se lo puede llevar y que no hay ningún problema con eso. Por eso Dios dice que es gran rey, que es supremo, dice Dios. Entonces a mí tú me quieres traer esa disparate. Entonces la conducta que presentamos en la adoración, la conducta que nosotros presentamos en el culto demuestra cuál verdad gobierna nuestra vida. Entonces la ofrenda, el culto, la adoración es la confesión que la boca jamás haría. Y eso es importante. Hay gente que considera que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino. O sea, que Dios tiene que obedecerte a ti o a mí. Y creemos que Dios está dentro de como el cuento de Aladino, de las 1001 noches, que es un genio que nosotros frotamos la lámpara, el genio aparece y Dios tiene que hacer lo que sea que le pedimos. Entonces, estamos invirtiendo la jerarquía de la relación Dios-hombre. Estamos invirtiendo la jerarquía, invertimos la deuda. Dios no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. Al genio de la lámpara, Aladino nunca le agradeció, nunca. Usó al genio para obtener las cosas que él quería. Reduce la relación entre Dios y nosotros a una transacción. Dame lo que yo te pido, para eso tú eres Dios. Para eso yo creo en ti, para que me des. E invierte quién es el misterio. Dios es el misterio aquí. Es lo que no entendemos, lo que está muy por encima de nosotros. Usted preguntará, bueno, ¿y por qué Dios aguanta todo eso? La tardanza, hay mucha gente que dice, no, Dios está tardando. Entonces yo he rebajado mi relación con Él porque Él prometió que vendría y no ha venido. Pedro, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y esto nos lleva otra vez a Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Génesis capítulo 4. ¿De dónde sale la postura de que Dios se tiene que conformar con lo que yo le dé, con el servicio que yo haga, con el culto y la adoración que yo le ofrende?
para que nosotros tratemos a Dios como si fuera el genio de una lámpara. Y lo que causa eso es la gracia olvidada. Nos olvidamos de la gracia infinita de Dios. Nos olvidamos, digo infinita no, porque va a terminar un día. El que recuerda que fue deudor no puede pararse como acreedor. Exactamente, Rosana, el títere y el titiritero. Pensamos que Dios es un títere que nosotros manejamos. Es terrible eso. La gracia que no se recuerda se cuaja y se convierte en un mérito supuesto, como que yo soy meritorio y que Dios me tiene que ayudar porque yo tengo méritos. Deuteronomio, Moisés, hablando en Deuteronomio 8, 14 y 17, dice que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová y digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El esclavo liberado que olvida la liberación se convierte en ciudadano con derecho adquirido que cree que la tierra siempre fue suya. El acreedor tiene nombre, el primero de todos, Caín. Dios dijo, sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces traiga una ofrenda si usted se considera pecador y que necesita un salvador y que necesita que alguien muera en su lugar, traiga un cordero, una víctima que muera, que sangre. La batata no sangra ni muere. Eso no sucede. Eso pasó con la ofrenda de Caín. Entonces, ¿qué falló en la ofrenda de Caín? Hebreo lo dice sin remedio, o sea, sin rodeos. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Hebreos 11:4. La diferencia no fue primariamente del tipo de ofrenda o su ausencia, que sí lo fue. Caín es el arquetipo del culto en mis propios términos. Yo lo que tengo es batata, tengo yuca, yo tengo ñame, yautía, tengo aguacate, eso yo te traigo. Traigo lo que yo decido. Traigo lo que yo quiero y espero que sea aceptado. Y cuando no lo es, no me arrepiento, me indigno, me enojo. Fíjense en el detalle esto porque es idéntico al de Malaquías. Corregido por Dios, Caín no dice perdóname que me equivoqué. Lo que hace es que se enfurece y va y le marcha a su hermano Abel y lo mata. Los sacerdotes cuando fueron corregidos por Dios no dicen hemos pecado. Lo que dicen es ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué pecado? ¿Qué es lo que está mal? Stephanie Lundi, mi hermana, bienvenida. Pastor Roberto García, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. O sea, el que tiene justicia propia, cuando le dicen que su ofrenda es deficiente, no confiesa. Pregunta, ¿qué tiene de malo lo que yo te estoy diciendo? Si tú supieras, ministro, que estoy preparando la tierra para sembrar y llamas ahora y limones y todas esas cosas. Entonces aquí se cierra el nudo de toda la serie. La justicia propia necesariamente produce el animal cojo. Yo le doy a Dios lo que yo considero que le puedo dar y Dios se tiene que conformar con eso. O sea, estoy bien, yo estoy perfecto. Y entonces eso nos vincula con la iglesia de la Odisea. Yo soy rico, yo estoy bien. Y Dios le dice, pero tú eres un desventurado, pobre, ciego. Como decimos aquí en Dominicana, sin familia, vive lejos, come a veces, vende huevos. O sea, un cuitado. Entonces, lo mejor solo se justifica desde un deudor a un dador. Al quien tiene gracia, Abimael Holguín, hermano, Dios me lo bendiga. O sea, desde lo perfecto, lo bueno, lo que cumple, es cuando yo soy deudor y yo me acerco a Dios desde ese punto de vista y pienso en la magnificencia de Dios, en lo inmarcesible de Dios, en la santidad de Dios. Leo Apocalipsis capítulos 4 y 5 y me doy cuenta de que yo no soy nada. Y sin embargo, siendo nada, Dios me ama. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamó a mi hijo. Y no se dio cuenta de que yo la alaba con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor.
Eso dice Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces, se habían olvidado de la gracia. Los que habían regresado, los descendientes, si estoy en casa, bienvenido. Se habían olvidado de que ellos habían sus parientes, sus padres habían sido cautivos en Babilonia, habían sido liberados. Habían sido liberados. Pero ellos se olvidaron prontamente de la gracia maravillosa que les había sido dada. Ya tenían templo, habían construido el muro, habían reconstruido a Jerusalén. Y como estaban bien, pues se olvidaron de Dios. Entonces, la gratitud no se hereda. La gratitud viene de una relación individual, personal. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nosotros tenemos que establecer una relación directa con Dios, la de hijos. Ni la gracia se hereda, ni tampoco se hereda la gratitud, nada de eso se hereda. Eso parte de una relación individual. Entonces, el remedio para esta situación de la iglesia de la Odisea, la situación de Caín, la situación de la gente de Malaquías capítulo 1, no es esfuérzate para sentir más reverencia. Eso no se fabrica. Eso no se fabrica. Por fuerza de voluntad. Usted no se asombra de Dios por fuerza de voluntad. El remedio es recuperar el tamaño real de Dios en mi vida. Y Malaquías termina justo ahí. Versículo 14. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Usted tiene que ver a Dios como es. No desde el punto de vista de su propia iniquidad, de su propia autosuficiencia. No, usted no le está haciendo un favor a Dios. Dios lo ama y lo quiere salvar. Pero Dios es quien gobierna todo el universo. Y el universo entero se arrodilla delante de Dios y dice: santo, santo, santo. Querubines, serafines, ángeles, los redimidos que están ya en el cielo como Moisés, Elías, Enoc. Toda esa gente se arrodilla delante de Dios. Porque saben quién es Dios. Saben quién es Dios. Cuando Dios vuelve a ser el gran rey en mi mente y en mi corazón, entonces yo no traigo ofrendas, ni servicio, ni adoración, ni culto con defecto. Yo no hago eso. O sea, yo no estoy haciéndole un favor a Dios. Yo entiendo que porque Dios me ama y me ha salvado y por Él y me ha permitido tener una relación con Él, siendo Él quien es y siendo yo que soy, entonces yo voy el miércoles, el viernes, el sábado en la mañana, y si hay que volver el sábado por la tarde, yo voy y trabajo para Dios. O sea, ya yo no digo qué fastidio, yo digo qué alegría poder servirle a Dios. ¿Qué más tú quieres que yo haga? ¿Qué más tú quieres que yo haga? Como decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe. La grandeza de Cristo, lo que yo sé de Cristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todas partes. Todo el mundo va a arrodillarse delante de Jesucristo y va a decir: santo, santo, santo. Eso va a suceder. Entonces, hay otra cosa importante. Un genio jamás se sacrifica por su amo. Y sin embargo, Dios sí se sacrificó por nosotros en la persona de Jesucristo. La lámpara te da de lo que frotas, pero nunca sangra por ti. Y en este caso, el Calvario demostró que Jesucristo sangró por nosotros, como un cordero sin mancha. Así pagó Jesucristo. El cordero sin mancha, del cual hablamos en el tema del domingo en la noche, es el antigenio.
O sea, el Dios que no estaba obligado a nada, encadenado a nada, y que sin embargo se dio a sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender. A ese Dios no se le puede reducir a un instrumento. Aunque usted piense que esté en lo correcto, es usted el que está equivocado. Y al final esa equivocación, si no se arrepiente, si no busca a Dios de corazón, le va a costar la vida eterna. Entonces, la pregunta, aquellos que preguntaban, ¿qué tú ofreces? Y lo ves. Te pregunta, ¿con qué ánimo tú ofreces lo que le ofreces a Dios? ¿Con qué ánimo tú vas al culto? ¿Con qué ánimo tú vas a la iglesia? ¿Con qué ánimo tú participas en la obra misionera, en la obra de ganar almas? O sea, ¿con qué ánimo? ¿Qué Dios supones que es aquel a quien tú estás sirviendo? ¿Cómo tú ves a Dios en tu mente? ¿Qué tan glorioso es el Dios que está en tu mente? ¿Cómo tú lo ves? Porque quizás tú creas que porque tienes jipeta, tienes carro, varias casas, tú tienes todo ese tipo de cosas, quizás tú pienses que tú eres superior a Dios. No es así. Viene un terremoto y tumba todo. Y se te va la jipeta, se te va el edificio de apartamentos, se te va todo, se te va la vida. Entonces, en una ofrenda no se puede mentir. Lo que tú le ofreces a Dios, Dios lo nota, Dios lo ve. Y ve con qué espíritu tú estás cantando los signos el sábado en la mañana. O con qué espíritu tú participas en el culto. Entonces, la boca confiesa al gran rey. Pero la ofrenda que tú llevas y la cara con que se trae confiesan al Dios en cual realmente tú crees. Al Dios que realmente tú tienes. Si la adoración se siente como si fuera a frotar la lámpara de Aladino, como operar una máquina para que te dé resultados, entonces tú estás sirviendo a un Dios que es un genio, que depende de ti y que está en deuda contigo. Y tarde o temprano tú te vas a aburrir de él porque no lo vas a necesitar. Te va a ofender con su lentitud, te va a ofender con lo que pide y todo eso. Y tú sentirás que eres generoso solo con tus obras. Pero si tú has visto al Cordero, la persona libre y santa que sangró por ti, y tú has visto, has leído a Apocalipsis 4 y 5, has leído a Isaías capítulo 6, te vas a dar cuenta de lo inmenso, de lo grande que es el Dios a quien estamos sirviendo. Y te vas a dar cuenta de que somos deudores para siempre. Y la ofrenda del que sabe que le debe a Dios, que depende de él, nunca tiene defecto, nunca escoja. Siempre va a ser algo santo, bueno, que cumple. Entonces, el mensaje de esta noche es, miremos al Cordero, miremos a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, para salvarnos. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mi llamado en esta noche es a volver a mirar hacia Dios como lo que realmente Él es. Su nombre es grande y glorioso, no solamente entre las naciones, para todo el universo. Fausto Silverio, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por estar presente. Permítame orar. Señor, gracias. Permíteme verte como tú eres realmente. De tal manera que mi servicio, mi culto de adoración hacia ti, mis ofrendas hacia ti, sean tal y como tú quieres. Y que manifiesten que yo estoy en deuda contigo y que quiero acercarme a ti como tú pides que lo sea. Permíteme entregarte mi vida, Señor, mis talentos, mis tesoros, mi tiempo, para servirte y hacer tu voluntad. Bendice a los que se han conectado y los que van a ver este programa. No solamente hoy, sino mientras esté en las redes. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga. Buenas noches, Andri. Buenas noches a todos ustedes.